En esta segunda parte de la interesante entrevista que sostuvimos con Walter Gálvez, más conocido por su trabajo de los semáforos inteligentes, él nos contará acerca de cómo superó esos obstáculos que tenía en un principio cuando su trabajo no era reconocido. También cómo deberíamos empezar a emprender, las oportunidades que él ve en el Big Data y el Internet de las cosas, algunas recomendaciones para quienes desean innovar y finalmente las claves del éxito que él considera que son vitales para los emprendedores. Los invitamos a escuchar esta segunda parte de la interesante entrevista con Walter Gálvez. Durante toda la historia vi que hubo un proceso donde usted no lograba esa aceptación, usted estaba haciendo las cosas bien, pero nadie creía en usted. Inclusive por fuera de la entrevista nos contó que ni la familia creía en usted. ¿Cómo es eso de superar ese obstáculo digamos, para darse uno a conocer y fuera de eso seguir intentándolo, como no desfallecer, sino que antes con más ánimo? ¿Cómo es ese proceso de sacar esas fuerzas para salir adelante? ¿Cómo lo interpreta usted? Para uno ser emprendedor, bueno, yo ya dentro de la entrevista les comenté pues cómo uno es muy creativo en los inicios del emprendimiento, uno es muy creativo y transformar la creatividad en realmente un emprendimiento que tenga éxito es una cosa difícil. Cuando uno empieza este camino, empieza a ser creativo, la gente le empieza a decir, ese muchacho ve que tan inteligente o tan pilo, mira, armó ese aparato, hizo tal cosa. Y esa emoción le dura a los papás de uno o a los tíos de uno o a la persona que lo esté sosteniendo. Eso no le dura más de un mes porque al mes le está diciendo, bueno, pero y si eso no se vende, mijo, hay que producir, hay que pagar el arriendo, hay que pagar los servicios, hay que pagar con el teléfono, de qué vamos a vivir. Entonces empieza esa presión. Y soportar esa presión no es fácil. Entonces, en el medio en que nosotros estamos, lo que es el emprendimiento y la creatividad es castrado constantemente desde la unidad más básica de la sociedad, que es la familia. Desde esa primera empresa que es la familia, uno siente que el apoyo se lo dan al inicio, pero cuando ve que los resultados no son rápidos, entonces, no, mijo, usted tiene que trabajar, tiene que ponerse a hacer algo. Y uno tiene que tener esa capacidad. Si a uno le gusta lo que uno hace, y uno tiene fe en lo que uno hace es bueno, y uno tiene esa resistencia, esa persistencia. Los emprendedores tenemos que tener un nivel de persistencia muy alto para poder superar esas barreras y superar todo lo que dice la sociedad. Se le convierte a uno en un reto, que cuando los papás y la familia de uno le empieza a decir, no, es que eso no se puede, y uno a decir, eso sí se puede hacer y sí se puede lograr, entonces es donde uno empieza a crear, digamos, una resistencia a todas esas cosas que suceden. Y esa resistencia en el caso mío fue por más de 10 años. Durante más de 10 años yo estuve perseverando en eso, chapoteando económicamente con unas dificultades muy grandes, literalmente pasándola muy mal, hasta el momento en que alguien reconociera que lo que había hecho durante los 10 años realmente era algo que valía la pena y que podía aportarle algo a la sociedad. Ya cuando alguien lo reconoce y tiene un nivel de éxito, entonces ahí ya salen todos esos detractores, y los que decían a uno que eso no se metiera en eso, que las cosas decían, yo siempre dije que eso se podía hacer, y siempre salen a decir que siempre lo apoyaron a uno, pero pues eso es parte de la vida. Lo importante es que después de 10 años, cuando uno logra ese éxito, pues lógicamente la felicidad que uno siente de mostrarle al mundo, de demostrarse a uno mismo que uno fue capaz de resistir contra todos esos elementos, yo creo que esa es la parte más satisfactoria. Pero lo más satisfactorio de todo es no hacer esto porque uno vaya a ganar dinero, sino hacerlo porque realmente a uno le gusta y porque uno cree que con esto le va a contribuir a dejarle algo a la sociedad. Cuando uno hace eso bien, yo creo que pueden pasar 10 o 20 años, o como el modelo japonés, que los japoneses siempre hacen algo no porque se van a llenar de plata, sino porque realmente es el honor de ellos el que está en juego en ponerle algo al servicio de la gente. Creo que ese es el modelo que uno debe aplicar para realmente ser exitoso en la vida. Bueno, pero usted comenta que rechazó un premio muy valioso que le iba a dar uno de los ministerios, y que prefirió más bien irse a estudiar y en vez de ponerse a disfrutar de ese dinero, lo aprovechó estudiando en el extranjero, en este caso en el Ecuador. Sí, pues lo que pasa es que uno tiene que ser, como emprendedor, tiene que ser muy sensato. Y esa sensatez, digamos, los colombianos actuamos mucho con el corazón, y actuar con el corazón es lo que lo mata a uno, porque actuar con pasión
lo lleva a uno a tomar unas decisiones que no son muy racionales, y las decisiones que no son muy racionales pues lo llevan a uno al fracaso. Y cuando uno analiza todas las oportunidades digamos, con mente fría, y puede saber uno en qué se está metiendo y en qué puede derivar eso, lógicamente si hubiera recibido esos 100 millones de pesos en ese momento, pues yo no estaría aquí contando este cuento, tal vez no sé dónde estaría, en la cárcel o pagando un crédito o trabajando como un esclavo en una empresa para poder pagar esa deuda, porque una persona que no tenía ni siquiera una cuenta de ahorros, que un programa del gobierno le otorga 100 millones de pesos para que desarrolle un proyecto sin uno ni siquiera saber las bases mínimas de administración, pues estaba condenado al fracaso. Eso era lo que yo veía en mi mente en ese momento, aunque mis familiares, mi novia y todas las personas que estaban en ese momento decían, pero este man sí es muy bruto. Pero realmente en este momento, viéndolo desde el punto de vista, después de haber recorrido todo lo que he recorrido, yo creo que una de las decisiones más inteligentes que yo he tomado en la vida es no haber recibido esas cosas. Y en la vida ciertas oportunidades realmente hay que dejarlas pasar. Y está en la virtud de un emprendedor saber cuándo hay que dejar pasar una oportunidad y cuándo no, para poder uno lograr su sueño. Lo más importante de este tipo de cosas es uno tener proyecto de vida. Si uno tiene un proyecto de vida, si uno sabe qué es lo que va a hacer en 5, en 10, en 15 o 20 años, dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, cómo quiere vivir, y esa vida, ese proyecto es por lo que uno trabaja, yo creo que uno no abre la puerta equivocada. Pero cuando uno está en la vida, al Dios me lleve y Dios me traiga, y cualquier puerta que le abran por ahí se mete uno, pues va a resultar en un laberinto que lo va a llevar a la parte que uno menos quiere. Entonces, una de las reflexiones de lo que yo veo de este tema del emprendimiento es que uno siempre tiene que estar enfocado, siempre tiene que tener un proyecto de vida y siempre tiene que tener planificado en el futuro a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Eso lo evita a uno distraerse y abrir la puerta equivocada en el camino. Usted que ya tiene una visión global, digamos que acá, yo siempre he escuchado que acá en Latinoamérica, en estos países en desarrollo, estamos llenos de cantidad de problemas, de cosas por resolver, de necesidades, y a veces la gente se queja de que no hay oportunidades. Es como yo lo veo, y usted realmente pues lo que usted identificó fue un problema, y en este caso fue un problema grande, un problema serio porque afectaba vidas humanas. ¿Qué le está pasando allí a la gente? Uno ve las encuestas por ejemplo del GEM, dice que hay un alto porcentaje de colombianos que quieren emprender, pero de la iniciativa al hecho, digamos que hay trecho y no dan ese paso. ¿Qué está pasando aquí en nuestra cultura? Es el mismo fenómeno idéntico al que se repite con el Valle de la Muerte de las empresas recién constituidas. Ese Valle de la Muerte de las empresas que no pasan de los 2 años después de constituidas, que son el 80%, es básicamente el mismo fenómeno del emprendimiento. La gente emprende o se mete en un ejercicio empresarial por pasión. Tiene un aparato y dicen, ay, mira, este aparato es buenísimo, o esta fórmula química o este pollo sabe más sabroso así, y entonces arman una empresa y la constituyen y se sientan con otros 3 o 4 peludos y empiezan a desarrollar el ejercicio empresarial, y cuando están metidos ahí, entonces las personas que constituyeron eso pues no tienen la mentalidad de una empresa, no tienen las capacidades de un buen emprendedor, no tienen capacidad de planificación, no saben de recursos humanos, de motivar al personal. Bueno, hay muchas cosas que son importantes dentro de una empresa, y al final de los 2 años terminan peleando con los socios, terminan en discusiones, terminan en cantidad de cosas que llevan a que la compañía se cierre. Y eso pasa en las empresas. En los emprendimientos sucede lo mismo. La gente tiene esa iniciativa y llega y ve una cosa y dice, uy, yo identifico una oportunidad, mira que si llevo bolis a la Guajira, los indios guajiros no tienen ni para tomar agua, entonces si yo les llevo un bonais, entonces vamos a llenar de plata. Identifica una oportunidad, eso es pasión, y cuando lo hacen por pasión y le meten todas las ganas y la barraquera que tenemos los colombianos, y llegan allá con un cargamento de bonais y se gastan los 2 millones que le dieron las cesantías y se retiraron del trabajo, y apenas llega allá, entonces se da cuenta que no hay neveras, y entonces pierde el negocio. Entonces básicamente acaba con el negocio porque no tuvo una planificación, porque no tuvo una estrategia de mercado, porque no examinó los canales de distribución, porque no validó nada. Y realmente muchas cosas de las que hacemos en Colombia se hacen sin validar. Entonces los que les va bien son de puro chiripazo cuando hacen las cosas. Una de las cosas que aprendí cuando estaba trabajando en Ecuador con el gringo es que en Estados Unidos todas las empresas tienen la oportunidad de quebrar una vez en la vida, el Estado lo paga todo. ¿Y saben por qué es? Eso se deriva directamente de que para ellos poder hacer un emprendimiento, una unidad de negocio, cualquier cosa que tengan que hacer, tienen que hacer un libro azul, una vaina de planificación, una vaina que es una Biblia, y en esa Biblia dicen todos los casos, pormenores, situaciones, planificación de cómo es que va a operar esa empresa y cómo va a operar. Y no arrancan así que comprando la primera chispita de bonais y que entonces que si gano más platica lo va haciendo, no, de una vez montan el negocio como es, cuánto necesito, 5 carros repartidores, hay que sacar esto, y van a un banco
y piden $1 millón o $2 millones y montan una empresa, y esa empresa empieza a regir realmente por un plan de negocio estructurado que hicieron para esa empresa. Y si se quiebran, entonces el Estado le dice: mijito, yo le voy a pagar todas sus deudas, usted hizo bien el ejercicio, y se quebró ya fue por muy de malas, porque tenía una actividad de planificación muy buena que soportaba esas inversiones. ¿Cómo lo hacemos los colombianos? Realmente todo al revés. Aquí no se planifica, sino que tenemos una emoción y con base en esa emoción hacemos algo. Entonces, esa ilustración es un poco en respuesta a la pregunta de por qué cuando del dicho al hecho hay esa diferencia, porque para pasar del dicho al hecho no solamente hay que tener una idea, hay que capacitarse, adquirir unas competencias, tener una disciplina, desarrollar un proyecto, tener unas metas y desarrollar ese plan. En eso es lo que falla la gente, en esa parte, en ese componente. Entonces deberíamos partir primero de identificar bien el problema que estamos resolviendo o la necesidad, y entrar rápidamente pues a validarlo, que realmente haya alguien que nos compre eso y que el tamaño del mercado sea suficientemente atractivo pues para dedicarle tiempo y recursos económicos pues a ese proyecto pues. O usted cómo lo ve que deberíamos hacer el ejercicio. Después de muchos años de que los temas del emprendimiento fueran muy reservados para la economía, como la economía americana y el boom que sufrió el Valle del Silicio, ha llegado a Colombia todas esas metodologías. Hay unas metodologías muy buenas, como la metodología de la Universidad de Stanford, que es la metodología del Lean Launchpad. Esa metodología es una metodología básicamente como lo mencionas, que es de uno tener una idea, con base en esa idea generar unas hipótesis y sentarse con el cliente, validarlas directamente con el cliente, si lo que uno está pensando realmente sí es lo que piensa el cliente, lo que necesita el cliente, lo que quiere hacer el cliente, y con el cliente construir la solución. Y con ese cliente que construye la solución, tener un producto mínimo viable bien pequeñito que le cubra la mínima necesidad y que el cliente se sienta contento con él, y después de validarlo y que lo validó con él y que lo sacó adelante, entonces empezar el ejercicio empresarial. Ese es un modelo de entrar rápido, de hacer validaciones rápidas y entrar al mercado rápido. Todas esas metodologías pues ya las tenemos, ya digamos son accesibles, ya la mayoría de unidades de emprendimiento en Colombia manejan ese tipo de metodologías, y pues existe el internet y ya todos podemos acceder a ellas. Lo difícil de las metodologías es que son metodologías. El éxito del emprendimiento no está en las metodologías, realmente está en la persona, en que una persona así coja y lea eso y realmente lo aplique con disciplina y siga los pasos como es. Porque como emprendedores también he encontrado que somos tercos, y en esa terquedad pues me incluyo yo en mis inicios, porque uno es terco y uno dice: es que yo hice la cosa que el cliente necesita y que no sé qué, y usted por qué dice que eso es, porque es que yo lo pienso así debe ser. Pero ya cuando uno se sienta con el cliente dice: no, lo que uno le estaba planteando al cliente no, él necesita la mínima cosa de lo que uno estaba haciendo, es lo que a él le interesa, y el resto no le interesaba para nada. O cuando uno llega a venderle al cliente, que uno se sienta, yo cuando me sentaba a hablar con los alcaldes me daba una piedra, porque me sentaba con un alcalde y le decía: alcalde, veas que yo hice el primer semáforo inteligente, esto tiene este componente y los sensores y toda esa cosa, y ese mano me ponía cuidado y no hacía negocio conmigo y me mandaba a sacar de la oficina, porque yo quería venderle el tema desde mi punto de vista técnico, desde la creatividad, desde lo que me hacía feliz, y realmente eso no es lo que le interesa. Entonces uno tiene hasta que saber vender el tema diciendo al alcalde: usted tiene tanto accidente de tránsito que le producen tantos problemas, eso le genera al año tantas pérdidas y le generan tal. Usted pone esta solución que le genera esto, le hace esto, le reduce esto, le evita estos inconvenientes y no sé qué. Entonces dice: uy, excelente, ¿cuánto vale? Dice: vale esta plata, pero no quiere que le cuente cómo funciona. No me interesa saber de eso. Entonces uno entiende que hay cosas del emprendimiento que todo ese entusiasmo y toda esa pasión que uno lleva, esas cosas no son las que hay que decirle al cliente. Entonces hay que aprender muchas cosas en el camino, que no son solamente validar el modelo, validar el mercado, validar el negocio, sino entender qué es el cliente, qué es lo que quiere escuchar el cliente realmente de la solución. Hay veces el cliente no quiere escuchar lo que usted está pensando que es lo más bacano de la solución, no, él quiere escuchar lo peor de la solución, es lo que a él lo llena, lo que le resuelve su problema, su necesidad. Entonces, saber esas cosas y aplicar esas metodologías realmente es lo que lleva a un emprendedor a ser exitoso. Pero como uno es muy terco, entonces uno siempre quiere vender lo que uno cree que es lo más importante, pero como al cliente no le interesa, entonces le dice: no, mijito, lo manda a sacar con una escolta de la oficina, entonces usted pierde el negocio, que era lo que realmente pasaba. Entonces, entender eso es como hacer la universidad del emprendimiento. Pero el negocio tiene que ver con el dinero que tienen asignado para el proyecto, ¿o qué pasa ahí? No, los negocios tienen que ver realmente con el que todas las personas ganen. Si usted vende un producto, está ofreciendo un servicio y usted es el que está ganando, pero el cliente no está ganando, pues realmente usted no tiene un negocio. Puede que venda una vez, pero no vende dos. Lo que usted realmente necesita es
prestarle una solución, prestarle un servicio que la otra persona le presente tantos beneficios que prácticamente necesite usted y no se pueda zafar de usted. Ese es el esquema de solución. Que usted sea tan indispensable, sea tan buena su solución, que para él represente una ventaja muy buena, que tenga que seguirle comprando a usted. Si usted no hace eso, realmente pues no es mucha diferenciación, y eso se hace a través de la innovación. Entonces la innovación en Colombia, que ahorita está tan mencionada, que hay la locomotora de la innovación, que hay muchos programas en Colombia de innovación, está Quindío Innova, Colombia Emprende, bueno, cantidad de programas, todos esos programas se basan en la innovación, y la innovación no es más que poder sacarle una rentabilidad económica a través de un ejercicio diferente, que tenga una implicación intelectual de un nuevo modelo de negocio, de una nueva forma de hacer las cosas, o de un nuevo producto que satisfaga las cosas o las necesidades que el cliente tiene en este momento y que no están siendo satisfechas. A eso es lo que hay que apuntarle, y esa es la teoría pues de la innovación. Hay que hacer en la innovación continua, tienen que mantenerse las empresas para estarle brindando soluciones al cambiante mundo en el que vivimos, porque todos los días cambian las cosas, que llegó el internet, entonces ya no se pagan los recibos en el banco, sino que hay que pagarlos por internet. Entonces, si usted era una empresa que recibía plata en efectivo, entonces dice, no, ya no es por ahí, entonces tiene que migrar a una empresa, entonces tiene que empezar a innovar, a cambiar su modelo de negocio, a cambiar su filosofía, a cambiar los productos que ofrece, todo tiene que estar cambiando, entonces todo eso está cambiando, y por eso es que la innovación es importante, y por eso los premios en innovación, los reconocimientos en innovación y todo lo que el gobierno está haciendo ahora en innovación, porque la innovación es la que va a transformar realmente al mundo en el que estamos. En el caso de las ciudades inteligentes y el proyecto en sí que usted presentó de los semáforos inteligentes, ¿hace más o menos cuántos años a esta época ha tenido innovaciones? La primera, digamos, el primer desarrollo se hizo en el año 2000 en Ecuador. Y el año 2000 acá eso, ya van como 50 versiones diferentes, ya no hablamos de que hacemos un semáforo. Después de que fuimos a Alemania, nosotros ya no hacemos semáforos. Antes de ir a Alemania nosotros hacíamos semáforos. Cuando llegamos de Alemania, ahorita hacemos soluciones para ciudades con movilidad inteligente, ambientalmente sostenibles, económicamente viables, que cumplen con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces ahora ya no tenemos un concepto de que hacemos un semáforo, sino que hacemos la solución integral de una ciudad, en el uso de los datos, en el uso de la movilidad, en el uso de la resiliencia, de la energía, de muchas otras variables. Ahí es donde se empieza a complementar el tema, y por eso entonces ya pasamos de hacer semáforos a tener muchas patentes y muchos otros derechos de autor en otras tecnologías que no tienen que ver nada con los semáforos, en los que los semáforos vienen a ser solamente un pequeño componente de lo que es el tema de ciudades inteligentes. Bueno, ¿qué oportunidades pueden traer el Big Data y el Internet de las Cosas para los emprendedores colombianos? Todo lo que va a ser las ciudades del futuro son ciudades basadas en datos. Inclusive la perspectiva, mi visión que yo tengo del futuro es que en el futuro no van a haber semáforos. No van a haber semáforos en las ciudades, todos vamos a estar conectados, todos nuestros datos y movimientos van a ser anticipados, entonces nosotros vamos a ir por nuestras calles y nuestros autos ya van a saber todos los carros que están alrededor para dónde van, a dónde se dirigen. Entonces todos vamos a andar como hormiguitas sin necesidad de señales en las vías ni de nada de esas cosas. Entonces toda esa integración de la ciudad va a reducir los accidentes, va a hacer que los ciudadanos nos conectemos. Todo el modelo económico y social va a estar basado sobre el uso de los datos. Eso es lo más importante que va a pasar. Ese es el futuro de lo que yo veo que hacia donde se dirigen las cosas. Nosotros estamos en un país del tercer mundo donde todavía no visionamos que eso va a ser así, pero digamos que tenemos que empezar a crear las tecnologías para ese momento. Cuando yo hace 10 años empecé a hacer este tipo de cosas, hace más de 12 años empecé a hacer este tipo de cosas que estaba haciendo, pues realmente estaba preparándome para un momento como es el momento ahora, un momento que llegó después de 12 años. No era el momento, cuando yo estaba haciendo eso no era el momento de esa tecnología, no era el momento en el que eso iba a marcar la diferencia. Cuando yo empecé a hacer el tema de datos abiertos, pues ni siquiera nadie hablaba de los datos abiertos, ni se decía nada de que hay el tema de los datos abiertos y que es una política pública y que nada de eso. Pero ya después de que estábamos montados en el bus, entonces empecé a ver que llegó el Ministerio de las TIC con una política de datos abiertos y nosotros ya teníamos algo implementado. Entonces ir como más adelante, uno estar pensando en el futuro y estar haciendo esas cosas es realmente la novedad. Hay una cosa muy importante y es que uno no cree en lo de uno. Y hay que darse cuenta que cuando uno ve que algo va a pasar en el futuro, anticiparse el futuro, uno tiene que tener esa capacidad de sostenerse en esa idea
para poder que cuando llegue el futuro y se convierta en presente, uno ya esté adelantado en la materia de lo que uno quería plantear, y no dejarse chicopalar por lo que dicen las personas. Cuando yo empecé con ese tema de los semáforos me decían, es que pasar de ese Nevecon que tenía la Siemens, del semáforo inteligente, un Nevecon lleno de tarjetas electrónicas, usted hacer esa cosa tan pequeña, no va a hacer eso tan pequeño, eso es una porquería, eso no se parece, ¿cómo va a eso a controlar un semáforo? Eso es una cosa muy básica y no sé qué. Y cuando estuve en Alemania me dijeron, pues es que esas son las mejores soluciones. La eficiencia energética de lo que nosotros hacemos se basa en un software, en que reemplazamos todas esas tarjetas electrónicas, todos esos componentes físicos que se deterioran, que se dañan, que consumen energía, los reemplazamos en 80% por un desarrollo de software. Entonces las tarjetas quedaron muy pequeñas. Entonces había gente que se atrevía a decir, cuando veía esas tarjetas tan pequeñas, decía, no, pues es que es una porquería, lo de la Siemens es una cosa buena, vea, tremendo camastrón, una vaina grande, 1 kilovatio de energía que consume eso, ¿qué va a ser bueno eso tan chiquito, eso que no sé qué, eso para qué sirve, eso es desactualizado, eso es malo, eso no cumple con las expectativas. Pero cuando en Alemania le dicen, ¿usted cómo logró resolver el problema con una tecnología, con un desarrollo tan pequeño y tan básico? Resolvió todos los problemas que resolvía con ese camastrón el otro. Es muy eficiente, su nivel de eficiencia es mucho mayor, claro, muchísimas más veces que esa otra tecnología. Entonces, empezar a reconocer eso es como reconocer como la malicia indígena. Los extranjeros cuando vienen aquí, entonces se ríen cuando ven a esa señora con unos calzoncillos tratando de partir una piedra en un río, cuando van al Chocó. Ellos dicen que para ellos eso es impactante, se preguntan, ¿y qué está haciendo esa señora con unos calzoncillos dándole esa piedra? ¿La va a partir con esas cabezas? La tecnología que están haciendo. Entonces uno dice, no, está lavando la ropa. Pero ¿cómo lava la ropa pegándole? Entonces ellos ven que esas cosas criollas que hacemos son descrestantes, y así lo ven a uno cuando uno con un procesador, con un software, con unas tarjetas arma una solución, y esa solución le compite a una solución que tiene unos estándares internacionales de una multinacional. Entonces cuando ven esa capacidad de innovación que nosotros tenemos por vivir en el tercer mundo, por vivir metidos en un problema, por vivir trabajando con las uñas, por tener que trabajar con los recursos mínimos que tenemos aquí a la mano, porque no tenemos los grandes laboratorios de tecnología. Cuando estaba en Alemania, los alemanes me decían, no puede ser que usted haya desarrollado la tecnología más eficiente en ese tipo de desarrollos, si es que nosotros aquí tenemos millones de euros que destinamos a unos laboratorios especializados para desarrollar la tecnología más eficiente. Y usted viene y arma una tarjeta con unos componentes y no sé qué, y eso resulta consumiendo menos que la tecnología que nosotros hacemos. ¿Por qué lo logra usted ahí y nosotros no acá? La respuesta que yo les daba era, porque yo vivo en la mitad del problema y ustedes viven con todas las soluciones al lado. Entonces, el nivel de imaginación de ustedes, ¿qué resuelven? Si es que ustedes no están viviendo el problema todo el día, en cambio nosotros estamos con el problema todo el día, entonces tenemos que tener soluciones creativas para el problema. Esa es la diferencia en que ustedes lo hagan con millones de euros y nosotros lo hagamos con miles de pesos. Entonces, esa es como la reflexión del tema. Para las personas que quieran innovar sus modelos de negocio, ¿qué recomendaciones le podría usted hacer? Bueno, primero, cuando uno tiene un modelo de negocio hay que analizar 3 cosas. No sé si han visto un programa de History Channel que se llama El Socio. Él analiza los productos, las personas. Esas son las 2 cosas más importantes. Cuando uno va a empezar a desarrollar cosas, tiene que tener personas. Las personas tienen que estar preparadas para poder asumir el reto. Cuando uno asume el reto con personas que no están preparadas, así tenga un buen producto, pues eso no va a salir adelante. De la experiencia que tengo ahora, sé que el producto solamente representa el 5% del éxito del negocio. El otro 95% del éxito del negocio realmente se deriva de las capacidades que tenga el grupo de emprendimiento, o sea, el equipo de trabajo, de las relaciones que tenga el equipo de trabajo, el relacionamiento que uno pueda tener con el mercado, y el resto es el modelo de negocio y planificación. Realmente en eso es que se basa el éxito de las cosas. Y pues como colombianos siempre estamos muy enfocados en desarrollar un producto, cuando el producto solamente nos va a suplir ese 5% del éxito. Entonces, redondear ese producto con un modelo de negocio adecuado, con las personas adecuadas, con las competencias adecuadas y con el plan adecuado para lograrlo, eso es lo más importante. Que los emprendedores caigan en cuenta de eso y que uno pueda tener ese nivel de introspección, ese nivel de sinceridad con uno mismo, porque uno no es sincero con uno mismo. Yo cuando desarrollé mi primer prototipo, yo no era sincero conmigo mismo. Yo decía, este aparato que esto es, y con esto me voy a llenar de plata, y con esto no sé qué. Pero realmente ese ego que uno tiene, realmente lo que no lo deja progresar. Lo que uno tiene que hacer es abrirse, recibir opiniones, poner eso en consideración del cliente, que le den especificaciones, que le den en la cabeza y le digan, no, eso no sirve porque eso tiene tales desventajas y tales ventajas y tales cosas, eso no se puede vender, eso no se puede comercializar así, usted no tiene la capacidad para comercializarlo. Que empiecen a generarle todas esas expectativas que uno necesita de mercado y todos los conocimientos que uno necesita tener para uno poder decir de verdad en dónde estoy. Porque cuando yo me di cuenta de dónde estaba, me di cuenta que realmente estaba muy mal.
Uno puede ser muy egocéntrico con una tecnología que desarrolla, pero a nivel de emprendimiento uno puede estar muy mal, y el reconocer que uno está muy mal es el punto de inicio para uno estar muy bien, porque a partir de eso es donde uno tiene que empezar a identificar de esas herramientas, de todo ese mapa, ese radar que tienen las nuevas metodologías que uno tiene que cumplir para hacer un emprendimiento exitoso, que me hace falta. Entonces, si yo soy un tipo que solamente trabajo solo y me gusta trabajar solo y a mí no me gusta trabajar con nadie más, pues la empresa que yo puedo hacer son las que yo puedo hacer los productos solo y producir yo solo, y yo tengo que pilar el maíz, y también tengo que ir a amasar el maíz, y también tengo que ir a condimentar el maíz, y también tengo que ir a cocinar, y también tengo que ir a vender, y también tengo que ir a cobrar, y también tengo... Entonces una empresa que es una sola persona no va a salir adelante. Las empresas que salen adelante son las empresas que tienen grupos de trabajo interdisciplinario, que el grupo de trabajo y las personas con las que se complementan son personas que tienen unas características de ética suficientemente buenas para que el negocio no se desbarate por peleas entre socios en el futuro, porque tienen una capacidad de organización, porque tienen unos conocimientos jurídicos, unos conocimientos del mercado, bueno, muchas cosas que necesitan saber para poder realmente ser exitosos. Entonces, ser uno honesto con uno mismo y saber en cuál estado de la realidad está uno y cuál es el estado ideal en el que uno debería estar, y diseñar el camino para llegar allá. Esa es, digamos, la parte más importante que tiene que hacer un emprendedor en este momento para empezar a tramitar ese camino y llegar a ser un emprendimiento exitoso. Bueno, en cuanto al ya el mensaje final para los emprendedores, ¿cuáles serían de pronto esas claves de éxito que usted diría que es como lo fundamental que debemos tener en cuenta como emprendedores? Bueno, hay varias citas que me gustan. Una de ellas es que la disciplina vence lo que la inteligencia no alcanza. Y eso prácticamente se deriva de que las personas que son muy disciplinadas en este tema del emprendimiento, que son como hormiguitas día a día, tienen un plan y lo cumplen efectivamente, y se levantan a las 6 de la mañana a darle ese plan. Así nadie los despierta, si el despertador no les suena, se levantan. Tienen una cosquillita en la cola que los pone, que los tiene siempre a tono, que los tiene trabajando en su emprendimiento, que tienen la disciplina para trabajar con eso. Eso es una de las cosas más importantes que necesita un emprendedor: disciplina. Si no tiene la disciplina, realmente el emprendimiento no va a llegar a ninguna parte. Lo otro que tiene que tener en cuenta el emprendimiento es tener un plan. Ese plan, ese proyecto de vida, qué quiere ser a nivel personal, usted con qué se siente feliz. Que uno encuentra personas emprendedoras que no saben por qué emprenden. Ya cuando está montado en la película uno le dice, venga, ¿y usted por qué está haciendo esto? No sé, me pareció buen negocio, me metí en esto y toda esta cosa, y esta es la vida que usted quería. No, yo no quería hacer esto, yo no quería estar en esta vida, yo no quería tener este nivel de estrés, yo no quería manejar. Entonces, ¿por qué me metió en esto? No sé, ¿usted por qué emprende? Entonces, una de las primeras preguntas de un emprendedor es, ¿usted por qué quiere emprender? Quiere emprender por ganar plata, por tener una satisfacción económica, porque esto es lo que le gusta, porque usted quiere una mejor calidad de vida para su familia, porque en el futuro usted cómo quiere vivir. Cuando yo miro mi plan de vida, lo que yo planteaba hace unos 20 años era que quiero estar tranquilo con mi familia, tener tiempo para estar con ellos, poder vivir al lado de ellos, poder vivir en una ciudad tranquila en la que yo pueda ir a la casa, almorzar al mediodía, volver a trabajar, hasta dormir la siesta, tener esa capacidad de... Y eso no creo que lo logre Bill Gates, ni lo haya logrado Steve Jobs, ni esos manes, me imagino que tuvieron que vivir azarados durante muchos años construyendo esos grandes emporios que tuvieron. Y cuando ellos ya llegan al final de sus vidas, entonces se dan cuenta que hicieron mucha plata, que eso no era lo que querían, entonces empiezan a regalar esa plata, a ganarse la fundación y a hacer esa cantidad de cosas, porque realmente se dan cuenta que era lo que querían hacer. Entonces realmente lo que uno quiere hacer en la vida es ser feliz. Entonces hay que planificar cómo quiere usted ser feliz en la vida, y planificar si su emprendimiento realmente lo va a llevar a ser feliz, y eso es lo que usted quiere hacer. Porque después se puede encontrar con una situación desagradable en el que usted realmente esté metido en algo que usted no quería hacer. Entonces, otro consejo del emprendimiento es planificar qué es lo que quiere hacer en el futuro, y si el emprendimiento que usted quiere hacer va en contravía o va en el sentido correcto de lo que usted quiere llegar a hacer. Bueno, muchísimas gracias a Walter por esta interesante entrevista que nos brindó.